Punto 12. Moción número 11/2026 del Grupo Socialista relativa a la situación de la educación infantil. En este punto hay solicitado una intervención popular. Doña Irene Lamelas Alguacil es la delegada sindical de UGT en la Escuela Infantil en Los Molinos. Bienvenida. Puede acercarse usted al atril que tiene allí situado y le recuerdo, doña Irene, que dispone de un tiempo de 5 minutos para su intervención. Cuando quiera, adelante. Buenos días, señora alcaldesa y miembros de la corporación. Buenos días a todos. Gracias por dejarme intervenir en este pleno. Mi nombre es Irene y soy educadora de la Escuela Infantil Los Molinos desde hace más de 20 años. Intervengo como representante de todos los trabajadores que trabajan en dichas escuelas y, sobre todo, poniendo voz a los niños que asisten a ellas. Nosotros no sabemos hasta qué punto ustedes conocen la situación que hay dentro de las escuelas infantiles. Son ese lugar donde las familias nos dejan sus bienes más preciados, sus hijos. Qué responsabilidad más grande, ¿verdad? Pues vamos a partir de que 0-3 es una etapa educativa y así está reflejado. Hace poco, alguien, infravalorando nuestro trabajo, se atrevió a decir que no entendía muy bien cuáles eran nuestras reivindicaciones, puesto que nosotros lo único que hacíamos era cambiar pañales. Que nosotros no enseñábamos a leer ni a escribir. Y efectivamente, nosotros no enseñamos a leer ni a escribir. Nosotros estamos construyendo todo lo que hará posible el lenguaje, la atención, la curiosidad. Cada canción, cada cuento, cada rutina tiene una intención educativa. ¿Alguien cree que cuando nosotros rasgamos papel, construimos torres, discriminamos colores, es porque queremos entretener a los niños? Pues no, no funciona así. Nosotros estamos sentando las bases del desarrollo cognitivo, del desarrollo social y del desarrollo emocional. Y para conseguirlo, nosotros tenemos que programar, tenemos que observar a esos niños y tenemos que evaluarlos. Decir que 0-3 no es importante porque no hay un lápiz y un papel es no saber nada sobre educación. Pero ya sabemos que la ignorancia es muy atrevida. Es una etapa educativa, efectivamente, es una etapa asistencial. Nosotros tenemos que alimentar a esos niños, tenemos que cuidar de sus necesidades básicas de higiene, de sueño. Y no es nada fácil, créanme. Son niños que cada uno tiene un ritmo distinto y unas necesidades distintas. Y que cada uno necesita algo de nosotros. Y tenemos que dárselo. Tenemos que acompañarles emocionalmente, y no solo a ellos, acompañamos a las familias. Creamos un ambiente de seguridad, de confianza y de afecto. En definitiva, lo que creamos es una prolongación de sus hogares y una prolongación de sus familias. Como verán, pues somos educadoras, somos psicólogas, somos enfermeras porque se caen, somos madres, somos padres, estamos pluriempleados. Y la pregunta que yo les vengo a hacer es cómo creen ustedes que somos capaces de hacer eso con las ratios que tenemos. Y yo sé que ustedes no las saben. Miren, nosotros tenemos unas aulas de bebés con 8 niños para una educadora. Una educadora con 8 bebés. Una educadora con 14 niños de 1 a 2 años. Y una educadora para 20 niños de 2 a 3 años. ¿Les están saliendo las cuentas? ¿Tienen hijos, sobrinos? Bueno, pero a todo eso vamos a añadir los niños de necesidades educativas especiales. Son niños que necesitan más de nosotros, más servicios, más atención. ¿Cómo se soluciona eso? Pues ese niño lo que hace es ocupar 2 plazas en un aula. Entonces entiendan cómo en un aula entra un niño con una necesidad educativa especial y ese niño, en vez de ocupar pues eso, una plaza, ocupa 2. Entonces en ese aula, en vez de haber 20 niños, hay 19 niños. ¿Ustedes creen que nosotros somos capaces de atender a ese niño como se debe? Pues las cuentas no salen. Es que no nos salen. Y nosotros trabajamos con niños, trabajamos con personas. Entonces nosotros a veces nos vamos a casa, nos vamos agotados, eso ya se los digo. Salimos agotados, salimos frustrados, salimos incluso replanteándonos nuestro trabajo.
incluso con ganas de tirar la toalla. Entonces, lo que necesitamos urgentemente es una bajada de ratios. No podemos trabajar así. Y nosotros también necesitamos otra cosa. Necesitamos la implantación de una pareja educativa. Eso supone que haya 2 educadoras por aula. Hay escuelas en Alcalá de Henares que eso ya está funcionando. Eso lo que nos va a ayudar es a que haya una mayor calidad de la educación. Entonces necesitamos que eso se implante también. Y miren, nuestro trabajo es evidentemente vocacional. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Esto no lo tengo aquí escrito, pero se las quiero hacer. Ustedes cuando vienen a trabajar... Discúlpeme, sí. Es que ha finalizado sus 5 minutos de intervención. Le rogaría que pudiera ir concluyendo pues no les voy a hacer con la valoración final. Pues no Muchas gracias. Bueno, nuestros salarios necesitamos pagar nuestras facturas. Esto es muy vocacional, pero no llegamos. Entonces necesitamos una mejora salarial. Esa mejora salarial aparece en nuestro convenio, pero para ello, para que entre en vigor, necesitamos la licitación, la nueva licitación de las escuelas infantiles. Necesitamos también pues que haya, ahora viene el calor, no podemos trabajar con 30 grados. A veces los patios están muy deteriorados. Agradecemos los ventiladores que han puesto. Necesitamos, por favor, que arreglen las goteras, las filtraciones del mobiliario. Entonces, pues esto no es solo una reivindicación laboral, sino que es una defensa firme de la calidad de la educación, del bienestar de la infancia y de dignificar a la profesión. Queremos dar las gracias a todo el apoyo que hemos recibido por las familias, por las AMPAs, porque gracias a ello pues, podemos estar más fuertes. Y ya para acabar solo les quiero decir pues, que cuando alguien no quiere ver, aunque tú enciendas la luz, cierran los ojos. Entonces lo que queremos es que por favor abran los ojos a la situación de las escuelas infantiles. Muchas gracias. Gracias a usted por la intervención, señora Lamelas. Comenzamos con el turno de intervenciones de los grupos políticos municipales. En el primer caso, el Grupo Socialista como grupo proponente y su portavoz, el señor Rodríguez, tiene la palabra. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a la intervención que has tenido. Los que hemos tenido a nuestros hijos en las escuelas públicas infantiles, sabemos que estamos en deuda con vosotras. Yo siempre estaré en deuda con Pilar, la educadora que estuvo con mi hijo, y además no has añadido algo que os pasa, que es un poco cruel, que luego los niños se olvidan de vosotras porque van al colegio y ya no se acuerdan. Pero los que tuvimos el privilegio de poder llevar a nuestros hijos a una escuela pública infantil, estamos en deuda con vosotras. Hoy traemos una moción que es del Grupo Socialista, tiene aquí el membrete. Pero yo pediría a los demás grupos que se olviden del membrete y que vayan al texto, porque es un texto pactado, un texto que recoge lo que están reivindicando estas mujeres, porque mayoritariamente son mujeres y en algo tiene que ver esa discriminación, en considerar que no es un trabajo propio de hombres, que no es un académico, que no es un catedrático, pero es tan educación como la educación superior o como la educación que se tiene en un colegio en la etapa obligatoria. Tan educación la una como la otra, la superior como la infantil, porque formáis el futuro de este país igual que la forma un señor catedrático. Lo que traemos aquí es la tabla reivindicativa de estas personas que se están jugando el pequeño sueldo que tienen, además, haciendo una huelga y ejerciendo el derecho a la huelga. Y con lo que nos ha venido el Partido Popular que gobierna en esta ciudad y Vox, es con una enmienda que quita gran parte de todo lo que aquí traíamos. Porque mirad, el primer punto es mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles en su reivindicación laboral y educativa. Y lo habéis quitado. No vamos a reconocer como Ayuntamiento el trabajo que están haciendo estas personas. No quiere el Partido Popular ni vos que se les reconozca. Estáis en contra, ¿no? ¿Creéis que no hacen una labor importante? Porque lo habéis quitado del texto que ha propuesto como alternativa y que nos va a imponer el Partido Popular y vos. Quitar, mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Se os debería caer la cara de vergüenza después de lo que hemos escuchado. También pedimos en esta moción instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que actualice un decreto del Consejo de Gobierno para que precisamente haya unos requisitos mínimos que garanticen la pareja educativa y los ratios. Y lo han quitado también. Como si no existiera la Comunidad de Madrid, no hay administración más allá del Gobierno central.
También llevábamos como punto 3 instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a financiar la red pública de escuelas infantiles, a favorecer unos salarios dignos. Se está subiendo el salario mínimo interprofesional y es un gran logro, pero de ese salario mínimo interprofesional no puede ser el suelo para profesiones tan importantes y relevantes como la que estas personas realizan, y prácticamente se está igualando. También lo habéis quitado. Hablábamos de instar a los grupos parlamentarios en el Congreso a acelerar las negociaciones para hacer una proposición no de ley. Es una declaración de intenciones. No hace daño a nadie, suma una proposición no de ley. También la habéis quitado como equipo de gobierno. Yo quiero pensar al representante de Vox, al señor Acosta, que por lo menos hable con su grupo en el Parlamento estatal, porque apoyar una PNL parecería lógico por parte de Vox, ya que no está en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y mantienen esa doble e hipócrita posición. Yo le pediría que no pierda los nervios y no me interrumpa, señor portavoz de Vox. Y por último, bueno, un poquito de respeto, por favor. Y por último, pedimos en este texto del Partido Socialista, pedimos que el Gobierno de España acelere y elabore cuanto antes una normativa específica estatal para el ciclo de 0 a 3 años de educación infantil. Se lo pedimos a un Gobierno que tiene nuestras propias siglas. Ojalá fueran ustedes capaces de pedir lo mismo a la Comunidad de Madrid, en lugar de haber quitado todo lo referido a la Comunidad de Madrid como si no existiera esa administración, porque saben que lo pueden hacer. Porque saben que las comunidades autónomas pueden y deben legislar. Porque ustedes saben que hay comunidades autónomas donde tratan mucho mejor a estas personas que educan a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque deberían tomar ejemplo de comunidades como el País Vasco o como Navarra. Una comunidad como la de Madrid, que solo hace que sacar pecho de las grandes cifras, que está bien financiada, que ahora mismo tiene una cantidad de dinero que no tenía hace tiempo, que está recibiendo fondos europeos, que ha recibido el apoyo del Gobierno de España para el 0 a 3 años en las CEIPs, que es una vergüenza que estén mejor remunerados y tratadas las personas que están tratando con nuestros hijos e hijas en un colegio público que las que propiamente están en la educación infantil, y que hay dinero para solucionarlo. Y no les pedimos ni hemos escrito esto en un tono de agresión a nadie, pero que quiten todo lo referido a la Comunidad de Madrid y solo deje lo del Gobierno de España. Es una tomadura de pelo. Así que les pido el apoyo a esta moción, que no va contra nadie, sino que va a favor de estas personas, reivindicando al Gobierno de España, reivindicando a la comunidad autónoma y reivindicando que este ayuntamiento las valore como se merecen, y que haya una declaración aquí diciendo que reconocemos su trabajo y que compartimos sus reivindicaciones, porque son reivindicaciones justas. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para la portavoz del Grupo Más Madrid Alcalá, la señora Romero. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, Irene, por dar voz a tus compañeros y compañeras. Gracias por la labor que hacéis. Gracias por venir a este pleno hoy a compartir la realidad, que posiblemente cuando empiecen a intervenir el equipo de gobierno os negarán, porque llevan toda la mañana negando a los vecinos y vecinas que han venido a contar sus realidades. Y la negarán, y hablarán de otros temas, y hablarán de cuestiones que nada tienen que ver con la moción. Pero yo sí que voy a hablar de la moción, porque quiero mostrar toda nuestra solidaridad desde Más Madrid. Sabéis que estamos acompañándonos en todas las concentraciones que están llevándose a cabo en Madrid, y os estamos apoyando y os vamos a seguir apoyando con esta huelga indefinida que lleváis haciendo desde el día 7 de abril. Y aprovecho que tengo un altavoz para hacer un llamamiento ciudadano para apoyar esta huelga, porque además la mejor manera de apoyarla es colaborando con la caja de resistencia que la sección sindical de enseñanza CGT ha puesto a disposición de todos los sindicatos y ha creado. El número de cuenta bancaria es ES 04 30 25 003 92 14 3337 5203. Las cajas de resistencia fueron, son y serán la mejor herramienta de lucha en un contexto de huelga, y más si es indefinida y tienes un sueldo precario.
La huelga indefinida que las educadoras infantiles proponen es el resultado del hartazgo de miles de profesionales y han dicho ya basta, basta de precariedad, basta de maltrato institucional. Y ese maltrato institucional está llevado a cabo en colaboración con el Gobierno de la señora Ayuso, porque la Comunidad de Madrid las somete al silencio, como viene siendo la práctica habitual del Gobierno del PP, porque las ignora, como si no existieran. Miren, esta huelga indefinida de las trabajadoras de las escuelas infantiles demuestran la precariedad de un modelo político, el suyo, el del Partido Popular para la educación. Lo vemos en las escuelas de infantil, pero también lo vemos en formación profesional o en la universidad. Con una mano acuden sonrientes a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá y con otra estrangulan la universidad y la asfixian mientras abren el enésimo chiringuito en forma de universidad privada. Su modelo de gestión es el mejor y más ambicioso proyecto de redistribución de la riqueza que ha existido en la historia de la democracia española. El problema es que han invertido el sentido de esta redistribución y en vez de financiar como es debido los servicios públicos, construyen un circuito de Fórmula 1 que nadie ha pedido, nadie necesita y que extraerá varios cientos de millones de euros de las arcas públicas, en lugar de invertirlo en la educación de 0 a 3 años. No es magia, son nuestros impuestos. En vez de invertir en la calidad de la enseñanza y la dignidad de las trabajadoras de infantil que piden pasar de los 1.230 euros actuales que cobran al mes a los 1.518, no piden cobrar otros tipos de sueldos que a ustedes les gusta mucho sacar aquí a colación, ustedes siguen derivando dinero a expuertas a sus amiguetes de Quirón. Somos la comunidad que menos invierte en educación por habitante y la que menos también en salud. Y esto tiene consecuencias. Los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y la educación no pueden más. Su modelo de educación no solo condena a sus trabajadores a la precariedad, sino que hipoteca el futuro de la infancia. Que Madrid sea la comunidad autónoma más desigual del país, siendo la más rica, es el resultado de sus políticas antisociales y segregadoras. Ustedes gobiernan para una minoría y en esa minoría no están las trabajadoras de las escuelas infantiles ni las profesoras universitarias. La Comunidad de Madrid tiene una de las ratios más altas de alumnado por aula de todo el país y un modelo de gestión privada de las escuelas públicas que es nefasto para la educación infantil. Muchos de son los testimonios de trabajadoras de escuelas infantiles que nos han llegado en las últimas semanas, incluidas las de esta ciudad, que nos hablan de una gestión alejada a unos estándares de calidad educativa decentes, donde el beneficio se impone a la calidad del servicio ciudadano que se debería estar prestando. Nos hablan de sobrecarga de trabajo, de una profunda falta de reconocimiento, de trato desigual y favoritismos, falta de supervisión, desorganización, desbordamiento, reducción de personal en la cocina y en la lavandería. Básicamente, si los padres y madres siguen llevando a sus hijos e hijas a las escuelas infantiles, es por la labor casi heroica que hacen a diario estos profesionales. Pero la paciencia y la vocación tienen un límite y el Partido Popular lo acaba de conocer. Esta huelga indefinida no solo está sobradamente legitimada, sino que se merece todo nuestro apoyo y solidaridad. Esta huelga les pone ante un espejo tan incómodo que no son capaces de afrontarlo de cara y se tienen que poner de lado. No se explica de otra manera la vergonzante enmienda que hoy nos han traído. Tienen a un colectivo en huelga indefinida, con un seguimiento amplísimo, pidiéndole al Gobierno de la Comunidad de Madrid que haga algo. Y ustedes se ponen a hablar de competencias. Ponerse de lado es tomar partido y, obviamente, es ponerse del lado contrario de las reivindicaciones de las trabajadoras, como siempre, por el otro lado. Las competencias en materia de educación están derivadas a las comunidades autónomas y de la misma forma que se permite legislar la ley del suelo o las de la vivienda y lo hacen para beneficiar a los fondos buitres extranjeros, porque ustedes
son patriotas, muy patriotas, han decidido hacer huelga de brazos caídos a la hora de mejorar, que pueden hacerlo, las ratios. Porque la educación pasa igual que en las residencias. Hechos los ratios, hechas las trampas. Los ratios, ya se lo hemos dicho muchas veces, no es algo escrito en piedra que no puedan mejorarse. La ley marca ratios máximos de alumnado o usuarias, dependiendo del tema que estemos hablando. En este caso, marca los máximos de alumnado que una educadora infantil puede atender. Ustedes pueden mejorarlo sin necesidad de una ley que les obligue, basta con la voluntad de querer hacerlo. Si la ley dice una educadora infantil por cada 20 niños, ustedes pueden poner una por cada 5. El problema es que no quieren, es mejor echar balones fuera y culpar a otra. Por nuestra parte, las exigencias están claras y definidas. Compromiso y dignidad. Es hipócrita que Ayuso se obsesione con que las mujeres tengan hijos mientras solo ofrece escuelas infantiles sin plazas o educadoras desbordadas. Las familias quieren poder llevar a sus hijos e hijas a la escuela pública con la tranquilidad de que las profesionales tienen el tiempo y los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. Por eso exigimos negociación inmediata. La consejera debe sentarse con las trabajadoras para llegar a un acuerdo de subidas permanentes, como ya se ha hecho en Mallorca y Navarra, subidas salariales de las trabajadoras infantiles en el ámbito público para cumplir por lo menos el convenio estatal, reducción de ratios, reducir las ratios, que no haya trabajadoras con 8 bebés o 20 niños de 2 a 3 años, incorporación de la pareja educativa en al menos las escuelas públicas de la Comunidad de Madrid y dignidad para la etapa. Esta lucha es también una lucha por nuestros hijos y por los que vendrán. El Gobierno de la Comunidad de Madrid debe decidir si va a estar a la altura de la dignidad de estas trabajadoras o si seguirá mirando a otro lado mientras precarizan el futuro de la infancia. Y ustedes también deciden. Muchas gracias. Gracias, señora Romero. Turno ahora por el equipo de Gobierno. La concejala de Educación, la señora López Bautista, tiene la palabra. Gracias, doña Irene Lamelas Alguacil. Muchas gracias, presidenta. Miren, señor Rodríguez Palacios y señora Romero, es que la huelga indefinida es de ámbito nacional. Por favor, díganlo, que es de ámbito nacional. Repitan conmigo, de ámbito nacional, no solo en la Comunidad de Madrid. Vale. La educación infantil constituye una etapa esencial dentro del sistema educativo en la que se sientan las bases del desarrollo cognitivo, afectivo y social de las niñas y de los niños. La Constitución española, en sus artículos 27 y 149, reconoce el derecho fundamental de la educación y atribuye al Estado la competencia exclusiva para la determinación de las condiciones básicas que garanticen la unidad y cohesión del sistema educativo en todo el territorio nacional. La Ley Orgánica 3/2020 de Educación contempla la educación infantil como una etapa con identidad propia, estructurada en 2 ciclos y orientada al desarrollo integral del alumnado. Asimismo, el Real Decreto 95/2022 recoge los principios pedagógicos del primer ciclo, destacando la importancia de la atención individualizada, el vínculo afectivo y el aprendizaje a través de la experiencia. No obstante, a pesar de este desarrollo normativo, existe una relevante disociación entre el marco legal y las vías establecidas por el Estado para que puedan aplicarse de manera efectiva. En conjunto, la legislación expuesta justifica sobradamente el papel de dicho Estado como instancia de dirección normativa y cohesión del sistema educativo. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, como órgano competente en materia educativa, debe asumir un papel activo en la definición de estándares que garanticen la calidad del servicio educativo en esta etapa, así como en la dotación de una financiación adecuada, justa y equitativa a las comunidades autónomas que les permita el desarrollo de los principios de calidad y efectividad en el ámbito de la educación infantil. Todo ello previo a que las mismas comunidades autónomas desarrollen y pongan en práctica el marco normativo necesario. Muchas gracias. Gracias, señora López. Comenzamos con los segundos turnos de intervención. En este caso, para el Grupo Más Madrid, dispone de 1 minuto 13 segundos. Adelante. Gracias, presidenta. Tengo tiempo. Vale, pongamos que el Gobierno de España hace todas las modificaciones que usted ha expuesto. ¿Qué hacemos si Ayuso se declara en rebeldía, como hizo con la ley del aborto o como ha hecho con la ley de la vivienda? El desamparo de estas trabajadoras continuaría. No niegue con la cabeza. Miren,
El martes pasado fui a una comisión de educación en la Asamblea de Madrid. Fue acompañando al AMPA Pablo Picasso. ¿Saben lo que hizo el diputado de Vox? Apoyar a las familias. Apoyó a las familias, cosa que ustedes se niegan. Se niegan a apoyar a las familias, se niegan a apoyar a las educadoras, están en contra de todo el mundo. Y al final, el mundo se va a poner en su contra. Muchas gracias. Gracias, señora Romero. Turno ahora, segunda intervención para el Grupo Socialista y su portavoz, el señor Rodríguez. Tiene la palabra. Pues leer un texto sin corazón ninguno, hablando de competencias, no creo que es lo que estas personas estuvieran esperando de usted como responsable político. Además, con mentiras, porque usted sabe perfectamente, puesto que es docente, que las comunidades autónomas pueden actuar con sus competencias y los ayuntamientos, que la señora Carmena tuvo que romper el acuerdo con la Comunidad de Madrid para tener a 2 personas en cada aula pudiendo educar, para esa pareja educativa, que nosotros estuvimos a punto de romper el acuerdo cuando gobernábamos porque no nos dejaban tener mejor ratio que el que nos permitían, pero no teníamos dinero en ese momento, pero es que ahora hay dinero. Ustedes tienen dinero y la Comunidad de Madrid tiene dinero para hacerlo. Y es verdad que estamos en una de las comunidades autónomas que peor trata a la educación, en términos de inversión. Y desde luego, si es capaz la señora Esperanza Aguirre en su momento de inventarse un bilingüismo que no funciona, o si son capaces de inventarse lo que les dé la gana, es evidente que también podían inventarse un modelo de educación a 0 a 3 años mucho mejor que el que hay actualmente. Y llevan 30 años en la Comunidad de Madrid, como antes ha dicho muy ufana la portavoz en su momento del Partido Popular en un punto anterior. 30 años gobernando y nadie ha tocado bola. 30 años para deteriorar una red de educación infantil pública que era ejemplar. Porque mire, hoy están aquí las mujeres comprometidas y los hombres comprometidos por la educación infantil dando la cara. Pero si tuviéramos que hablar de todas las compañeras suyas que están en el sector privado, que no pueden ni enseñar la cara porque si la enseñan las mandan a la calle, porque esta reivindicación la están sosteniendo los centros públicos porque afortunadamente los derechos son para ejercerlos. Que aquí han hablado ustedes muchos de derechos de la propiedad privada, pero el derecho a la huelga es otro derecho. Y en las privadas no se garantiza. Y en las privadas hay represalias. Y ustedes con el cheque bebé lo que se han inventado es dejar en manos de un sector que no sabemos muy bien ni cómo se inspecciona ni qué se hace con él, a gran parte de la población infantil de esta comunidad autónoma. Mire, señor Vicente, por favor, señor Pérez Palomar, que se me ha olvidado el apellido, compórtese, ya antes ha hablado de Palestina, si además usted considera que todo lo que ocurre en Palestina está bien, lo entiendo, pero deje de interrumpir. Estamos hablando de Alcalá de Henares. Y en Alcalá de Henares lo cierto es que hay escuelas infantiles que están descontroladas, que no están siendo inspeccionadas, que nos llegan noticias de que cuando aparece la inspección esconden a los niños, no en las públicas, en las privadas. Así que si aflora lo que está ocurriendo en las públicas, imagínese, señora concejala de Educación, lo que ocurre en las que no controla ni siquiera la Comunidad de Madrid porque le da un padre o ya una madre un cheque y se olvida de ello. Así que es una vergüenza lo que estamos viviendo aquí después de 30 años de gobiernos del Partido Popular. Y el señor de Vox, decirle, y no mentimos, que por lo menos en la Asamblea de Madrid se queja Vox, pero aquí usted, como tiene un salario pagado por la señora alcaldesa, pues parece que está dispuesto a quitar de un texto cualquier reivindicación a la Comunidad de Madrid, que es una vergüenza, que usted sabe que la Comunidad de Madrid tiene que hacer algo. Y miren, la Comunidad de Madrid ha mejorado sus ingresos en los últimos años hasta un 40%. La participación de ingreso del Estado ha aumentado en un 40%. A Quirón se le dan 5.000 millones cada año, 5.000 millones, en otra decisión que se ha tomado de externalizar la sanidad pública. Y lo mínimo que puede hacer cualquier partido político que no quiera ser cómplice de esto es denunciarlo. Y algunos, además, traer propuestas consensuadas con ellos. Así que quedan 40 verdad, segundos, señor Rodríguez. Está a tiempo de retirar esa vergüenza de enmienda que nos han traído, que no vamos a apoyar. Están a tiempo de votar a favor de esta propuesta del Partido Socialista y sobre todo está a tiempo de reconocer su labor y apoyar la huelga que estas mujeres valientes están protagonizando. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor Rodríguez. Solo por aclarar, el sueldo de los concejales, incluido el suyo, lo paga el ayuntamiento. Yo no le pago el sueldo a nadie. A usted le pagan aquí y en el Congreso. Usted tiene doble sueldo, pero no se lo pago yo, se lo pagan las entidades. Turno ahora para cerrar este debate, la señora concejala de Educación, la señora López.
Muchas gracias, presidenta. He tenido ocasión de ser docente en una escuela infantil, más concretamente en la Escuela Infantil Puerta de Madrid, cuando esta escuela abarcaba toda la etapa, y pude comprobar en primera persona la gran profesionalidad de las trabajadoras y los trabajadores de la misma, al igual que en todas las escuelas infantiles, y la gran labor que llevan a cabo. Y también pude ver la ratio que está establecida. Pude conocer cuál es la titulación requerida, así como el modo de acceso a los diferentes puestos laborales de las escuelas infantiles, y comprobé que las familias constituyen una parte fundamental dentro de esta etapa. El Grupo Municipal Socialista nos trae una moción en la que solicita mejoras para las escuelas infantiles públicas. Pero como usted ha mencionado, señor Rodríguez Palacios, las escuelas infantiles de titularidad privada no les interesan. No hace falta que me respondan porque ya sé que no. Una vez más, los grupos de la izquierda ponen en duda la capacidad de decisión de las familias en la elección de los centros escolares que respondan mejor a sus criterios y a sus necesidades. Las familias que eligen una escuela infantil privada son peores familias que las que eligen una de titularidad pública. Ustedes, con su apoyo sesgado a la educación infantil, demuestran que no respetan a las familias que en una decisión tan complicada como es la elección de un centro escolar prefieren dicha titularidad. Pues el Partido Popular, y lo reitero una vez más, respeta y defiende la libertad de elección de las familias. Sabemos que ustedes no, aunque en ocasiones, con su defensa de lo público, descubramos la incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen, algo que, por cierto, a lo que ya nos tienen muy acostumbrados. Permítame otra pregunta. ¿Las casas de niños no les interesan? ¿Sus trabajadoras y trabajadores? Debe ser que no. ¿Y los colegios que tienen incorporado el primer ciclo de educación infantil no les interesan? ¿Sus trabajadoras y trabajadores? Es muy probable que tampoco, porque ustedes en su moción solo hacen referencia a las escuelas infantiles, pero la Comunidad de Madrid ofrece diferentes alternativas dentro de la educación infantil y en este caso del primer ciclo, como los colegios públicos que incorporan el 03, lo que posibilita que las familias puedan escolarizar a sus hijos e hijas en diferentes ciclos y etapas sin tener que desplazarse a centros distintos, o las casas de niños que facilitan la conciliación familiar dentro de un marco horario más reducido. A ustedes solo les interesan las trabajadoras de las escuelas infantiles, pues nosotros mostramos respeto, apoyo y admiración por todas las trabajadoras, independientemente de la titularidad o de la modalidad de escolarización. Miren, el Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad porque consideramos que es el Gobierno de España el responsable de establecer el marco normativo estatal donde se recojan las mejoras requeridas. Y lo creemos, entre otras cosas, porque así se lo han pedido las trabajadoras del primer ciclo de educación infantil al Ministerio de Educación. Les han pedido una reforma de la actual normativa estatal. Y lo creemos también porque si el Gobierno de España no da respuesta y no lidera este marco normativo, oiga, ¿para qué está? ¿Para qué queremos un presidente de gobierno que prefiere grabar TikTok mostrando las grandezas del Palacio de la Moncloa mientras hay familias que no llegan a final de mes, en lugar de ponerse a trabajar en un marco normativo y en una dotación presupuestaria para que puedan ponerse en marcha mejoras en ratio, en infraestructuras, en educación individualizada? Y todo ello dentro de una necesaria equidad territorial. Miren, el Partido Socialista, o mejor dicho, el Partido Sanchista, en febrero de este año registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para reforzar y blindar el primer ciclo de educación infantil, reconociendo así su propia incapacidad para hacerlo durante sus años de gobierno. Ellos mismos se hacen la oposición. Con esta proposición no de ley intentaban salvar el gran error del propio Gobierno de España de no incluir en el anteproyecto de ley sobre la bajada de ratio y de horas lectivas que presentaron hacía unos meses, en el que se olvidaron de incluir al primer ciclo de educación infantil. Eso es lo que les preocupa. Esta proposición no de ley registrada por los grupos parlamentarios Sumar, Podemos y el Partido Socialista nos lleva a la conclusión de que en los casi 8 años de gobierno de Pedro Sánchez nada se ha hecho con respecto a las demandas y mejoras solicitadas por las trabajadoras y los trabajadores del ciclo 03. ¿Y qué hizo Más Madrid? Presentó a la mesa del Congreso de los Diputados un escrito en el que precisamente preguntaba por las actuaciones del Ministerio en relación con el primer ciclo de educación infantil. Los mismos socios de gobierno preguntan al Ministerio por su falta de actuación. Por una vez, aunque sea por una vez, le pedimos que el Gobierno haga su trabajo y lo haga regulando una normativa que establezca una calidad estructural y unas condiciones educativas reales, así como dotando de recursos económicos a las comunidades autónomas. Les pedimos que hagan lo que no están haciendo y que se debe en gran medida a que están muy ocupados tapando las vergüenzas de la familia, de los compañeros de viaje, de los amigos que lo eran hasta que pasaron a ser personas desconocidas. Por una vez, les solicitamos que lideren esta normativa estatal
y que lo hagan escuchando a las trabajadoras y a los trabajadores del primer ciclo de educación infantil. Pero, por favor, no hagan lo que nos tienen acostumbrados a hacer, invitar a la fiesta pagada por otros, como ocurre con la regularización de las personas que ilegalmente han accedido a España. ¿Qué recursos económicos o estructurales va a proporcionar el presidente Pedro Sánchez a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos como el de Alcalá de Henares para poder sufragar todos los gastos de gestión y recursos logrados por las personas que aportamos a la economía del país y que no podríamos acceder a ningún país del mundo si no cumpliéramos los requisitos legales que tienen establecidos? ¿Qué mensaje está trasladando? Que la ley está para saltársela, como presuntamente ha hecho el Partido Socialista en las contrataciones de familiares y de amigas y amigos. Primero, regulen normativamente y doten a las comunidades autónomas de partida presupuestaria de manera equitativa. Y después las comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Madrid, llevarán a efecto esa norma. No obstante, a pesar de la incapacidad del presidente del Gobierno y de su ministerio, la Comunidad de Madrid ha actuado responsablemente. Ha hecho sus deberes incrementando los módulos de financiación un 57% desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta. Ello supone más dinero para los ayuntamientos. La Comunidad de Madrid, consciente del valor educativo de esta etapa, ofrece la escolarización gratuita desde hace ya 7 años en los 392 centros de la red pública, en los 85 colegios que tienen primer ciclo y en las 45 escuelas conveniadas. Además, invierte en becas para la escolarización en centros privados, con 33.000 beneficiarios y 67,3 millones de euros. Desde 2019 se han construido 5 nuevas escuelas infantiles y se ha autorizado la enseñanza 0-3, gracias, presidenta, en 85 colegios públicos de la región, 5 de ellos en Alcalá de Henares. En total, se han creado más de 5.300 nuevas plazas públicas. La Comunidad de Madrid destina 225 millones de euros anuales a financiar el primer ciclo de educación infantil, logrando que el 95% de los más de 90.000 alumnos que hay escolarizados ocupe una plaza financiada total o parcialmente con fondos públicos. Sin perjuicio de todo ello, la Consejería de Educación se reunió el pasado 16 de abril con los sindicatos representativos de la educación infantil, que son las organizaciones legitimadas por los trabajadores para alcanzar acuerdos. En ella trasladaron sus inquietudes, las cuales fueron escuchadas, pero es necesario que el Gobierno central sea sensible y mejore las condiciones laborales de estas profesionales a través de la negociación colectiva. Señor Rodríguez Palacios, diputado alcalaíno, en los ratos libres que le quede entre pelea y pelea con su lista pasada, pídale al Gobierno de Sánchez, en representación de nuestra ciudad, que deje de tomar medidas populistas, improvisadas y cargadas de un claro objetivo electoral y que piense, aunque solo sea por una vez, en los españoles y en las españolas, entre las que se encuentran las trabajadoras y los trabajadores del ciclo 03. Muchas gracias. Gracias, señora López. Procedemos, en primer lugar, a votar la moción original presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la moción original? El propio Grupo Socialista y Más Madrid. ¿Votos en contra? Votos en contra de Partido Popular y Vox, quedando, por tanto, rechazada la moción original. En segundo lugar, procede, al haber decaído la moción del Grupo Socialista, procede votar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? Votos a favor del Grupo Popular. Votos en contra. Votos en contra, Más Madrid y Grupo Socialista. Abstenciones. Abstenciones del Grupo Vox. Produciéndose un empate en el número de votaciones. Bueno, porque ellos se han abstenido. Vale. Pues procede, por tanto, a haberse aprobado la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular. Pues eso decía, que había un empate de 11 y me estaban diciendo que no. 11-11. Claro. Y ya por el voto de calidad se decidirá la aprobación de la enmienda. Claro. Es que yo lo tenía claro, pero nadie quiere votar. No pasa nada. Votamos por segunda vez la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular. ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? Votos a favor del Grupo Popular. ¿Votos en contra? Votos en contra de nuevo de Más Madrid y Grupo Socialista. Abstenciones. Abstenciones de nuevo del Grupo Vox. Por tanto, por el voto de calidad de la presidenta queda aprobada la enmienda a la totalidad, que es lo que se aprueba en esta sesión de pleno. Yo tendría una petición para el señor Rodríguez, que ha calificado la enmienda que acabamos de aprobar de enmienda de mierda. Le ruego, le instaría que lo retirase, si quiere retirarlo, para que no conste en el borrador del acta, y si no quiere retirarlo, pues constará así. No sabe lo que ha dicho. No quiere retirarlo. En caso de que lo haya dicho, le doy esa posibilidad. No sabe, no contesta.